La enseñanza o la serie se va a llamar 1 Corintios, Gracia y Desafíos en la Iglesia. ¿Por qué se llama así? Porque lo que vamos a ver es que Dios puede corregir y bendecir aún a una iglesia que tiene graves problemas. Las iglesias cristianas que verdaderamente son de Cristo, no están exentas de afrontar dificultades y problemas. No están exentas de eso. Algunas personas tienen una idea equivocada acerca de esto y creen que una iglesia que sea de Cristo es una iglesia donde no hay ningún problema y que realmente se parece más al cielo en la tierra que cualquier otra cosa. Y créanme que una iglesia de Cristo, una iglesia verdadera, es una iglesia donde hay grandes bendiciones de parte de Dios, mucha gracia. Pero algo que debemos entender es que todavía estamos militando en este planeta, en esta tierra. Aún el pecado es nuestro enemigo latente. Hay remanente de pecado en nuestra vida y podemos nosotros enfrentar circunstancias y situaciones en nuestras congregaciones de pecado, de adversidad, de conflicto entre los hermanos. Ahora, la Biblia en ningún momento nos está diciendo que eso sea algo que Dios acepte, pero sí algo que la Biblia asume que sucede, y lo vemos en el caso de la iglesia de Corinto, pero que también la iglesia nos da la gracia a través de la respuesta bíblica, de la corrección bíblica para afrontar todas estas circunstancias y todas estas situaciones. Y vamos a comenzar yendo a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2, por favor. ¿Listo? ¿Lo tienen, hermanos? 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Listo, por favor, léanlo. Bien, allí inicialmente dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces allí nos dice claramente quién escribió la epístola y a quién se la escribió. Es muy importante, pienso yo, conocer los contextos de una epístola, ¿sí? No para simplemente tener un dato histórico, ¿no? Saber históricamente qué fue lo que sucedió, cómo pasó, como por hacer una curiosidad, no. Es importante conocer el contexto histórico y cultural de una epístola para ubicarnos acertadamente en el tiempo, las circunstancias y el propósito de la escritura, ¿sí? Ustedes saben que el ambiente, la cultura y el medio en donde una persona se desenvuelve afecta mucho lo que es y lo que piensa. Y en ese sentido debemos entender por qué Pablo escribió esta epístola a los Corintios, para qué la escribió y cuál era el propósito, o por qué la escribió y para qué era el propósito. Hay 4 preguntas que yo creo que si quieres dar la otra, 4 preguntas que le ayudan siempre a uno a entender este contexto en cualquier epístola de las Escrituras, ¿no? 4 preguntas para entender el contexto de la carta. Primero que todo, como dice allí, ¿quién la escribió? Debemos que saber quién la escribió, ¿sí? Segundo, ¿a quiénes la escribió? Tercero, ¿por qué se escribió? Y cuarto, ¿para qué se escribió? ¿Sí? Cuando hablamos de quién la escribió, estamos hablando del autor, ¿sí? ¿Quién es la persona que la escribió? Y usted nota que cada apóstol o cada persona que escribió algún libro de la Escritura, ¿sí? Tenía una forma de decirlo, una forma de expresarse, una manera de pensar. Todos fueron inspirados por Dios, pero cada uno lo expresaba el mensaje de una forma particular. Y por eso es importante conocer el autor de la epístola, ¿sí? ¿A quién la escribió? Pues eso es crucial, porque debemos conocer en qué circunstancias y a qué personas se escribió la carta, ¿no? Se escribió la epístola. ¿Quiénes eran los destinatarios? Es importante, porque eso le va a ayudar a uno también incluso en la interpretación de lo que dice la epístola, ¿sí? Si uno conoce qué problemas, qué dificultades, qué virtudes tenía la persona a la cual, o las personas a las cuales se escribía una epístola, nos va a ayudar a comprender por qué algunos de los pasajes que vamos estudiando tienen esa connotación o qué énfasis hace de pronto en determinado momento. Entonces es importante conocer a quiénes escribió la carta. ¿Por qué se escribió? Pues la motivación, ¿no?
hubo una motivación para escribir. Uno siempre tiene una motivación para escribir cualquier cosa o para transmitir algún tipo de mensaje, ¿sí? Cuando usted escribe a una persona un mensaje de cumpleaños, hay una motivación. Seguramente el aprecio que usted tiene hacia esa persona y el deseo de que esa persona se sienta, digamos, homenajeada. Por poner un ejemplo, cuando usted tiene que comunicar a alguien o hablar a alguien con alguien, perdón, por algún problema que tuvo con esa persona, también allí hay una motivación diferente a la anterior. Y cuando vemos las motivaciones, el porqué, las razones por las cuales escribió la epístola, entendemos los argumentos que se usan en esta epístola particular. No estoy hablando en general. Vamos a ver ahorita cuáles son estas 4 preguntas respondidas en el caso de los corintios, ¿sí? Pongo un ejemplo, digamos, de por qué es importante entender a quién se escribió o por qué se escribió. A veces uno ve que en la iglesia en general, especialmente en aquellas iglesias que no tienen tan buena afinidad con la escritura, realmente no se va mucho a la escritura, uno ve que toman pasajes bíblicos y se lo aplican a cualquier persona, ¿no es cierto? Y entonces te dedico a y Dios te dice tal cosa, cuando uno entiende que realmente hay un grupo específico de personas a las cuales se escribió y se debe comprender si a los que se les hace esa promesa o se les dirige esa corrección son creyentes o son incrédulos, y eso cambia el sentido de las cosas, digamos, en gran parte, ¿no? O más que cambiar el sentido, nos ayuda a comprender más por qué se hizo énfasis en determinado argumento. Y la 4ª pregunta es ¿para qué la escribió? O sea, ¿qué objetivo tenía el autor al escribir esa epístola? También nos va a ayudar a comprender qué es lo que le espera que las personas entiendan o que entendieran en ese momento y que vivieran en ese momento, pero también nos va a ayudar a comprender qué es lo que espera que nosotros como creyentes, porque la palabra de Dios trasciende su época y el mensaje llega a los creyentes de todas las eras, de todos los siglos, ¿sí? También nos va a ayudar a comprender a nosotros qué es lo que nos quiere transmitir y qué es lo que nos quiere, cuál es el propósito de esa escritura. Entonces comencemos allí rápidamente despejando estas 4 preguntas en el caso de la epístola a Primera de Corintios. ¿Quién escribió la epístola a los Corintios? Creo que es obvio, todos lo sabemos, el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un judío muy destacado, un fariseo que rumbo a Damasco, en el camino a Damasco, de una manera asombrosa, fue salvado por el Señor Jesucristo, quien se le apareció, ¿no? Pablo es un testimonio inmenso de la gracia de Dios, siendo un enemigo acérrimo de la iglesia, termina siendo una de las personas que más ha amado la iglesia de Jesucristo en todas las épocas, ¿sí? Así que este hombre es quien escribió esta epístola. Él era un apóstol, es decir, un enviado. Y la misión fundamental de Pablo, la que Dios le encomendó a Pablo, era predicar a los gentiles. Aclaro algunos términos que yo sé que los cristianos de vieja data ya conocemos, pero que de pronto los que están llegando hasta ahorita a la iglesia no entienden. Algunos pueden pensar que gentil se refiere a ser buena persona o a ser amable, ¿no? Judío es aquel pueblo que vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, narra toda su historia. Un pueblo, digamos así, escogido por Dios para allí transmitir su ley y su mensaje desde la antigüedad. El pueblo judío no solamente era una nacionalidad, sino era una raza, ¿sí? Y todos aquellos que no fueran judíos de nacionalidad ni de raza, se les consideraba gentiles, es decir, gente que no era judía, gente, digamos así, ante los ojos de ellos paganos. Esas personas fuera de los judíos no habían recibido mucha revelación de la escritura en la antigüedad, ¿sí? Ahora bien, cuando las personas vienen a Cristo, ya no hay esas diferencias entre judíos y gentiles, eso nos dice, digamos, Efesios. Pero todavía había que enviar el mensaje a quién, más allá de los judíos. Los demás discípulos se dedicaron básicamente, especialmente, digamos, Pedro, a predicarle a los judíos el mensaje de salvación. Pablo se enfocó en los que no eran judíos, eran gentiles, ¿ok? Importante saber que Pablo fundó la congregación de Corinto. Él estuvo allí durante 18 meses predicando y enseñando. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 18. Allí nos dice que él duró cerca de 1 año y medio y que durante ese tiempo lo que hizo fue predicar. Comenzaba siempre Pablo predicando en las sinagogas, habitualmente. Predicaba en la sinagoga, llegaba donde los judíos de una ciudad X o Y
y allí compartía el evangelio. Por lo regular habían dentro de la sinagoga, es decir, de la congregación judía, había gente que se convertía a Cristo, habitualmente lo terminaban echando, se ponían bravos con él y lo terminaban echando. Y entonces después de predicar a los judíos, él iba y les predicaba que al resto de la ciudad, a los gentiles, ¿no? Entonces en ese caso, vemos que Pablo comenzó allí a predicar en la sinagoga lo mismo, después también extendió ese mensaje a los demás, las demás personas que no eran necesariamente judías. Pero cuando escribe la epístola a los Corintios, él ya no se encuentra en Corinto, es lógico, ¿no? Si no escribiría una carta, les hablaría personalmente. Él se encuentra en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y es muy importante también que entendamos esto, ¿no? Pablo, el ministerio, él básicamente se fundamentó en ir a muchos lugares en viajes misioneros, fundar congregaciones, dejar establecidos allí ancianos y una membresía en esa congregación de creyentes y después partir hacia otro lugar para comenzar nuevamente esta obra. Sin embargo, dicen algunos comentaristas que en Corinto tal vez fue uno de los lugares donde Pablo más se demoró. 18 meses es bastante y allí estuvo enseñándoles. Él realmente amaba a la iglesia de Corinto. Habla de un hombre que dice que es Sóstenes, ¿no? Dice que él está junto con Sóstenes, ¿no es cierto? No sé si dice Sóstenes, no le veo la entonación, pero bueno, sabemos que es Sóstenes. Sóstenes acompañaba a Pablo, posiblemente era que su secretario. Algo que es interesante es que la mayoría de epístolas de Pablo no las escribía él directamente, o sea, es decir, Pablo las dictaba, ¿sí? No las escribía de puño y letra. Por ahí hay una epístola donde él dice, yo las escribo con grandes letras, posiblemente esa sí la escribió él, de puño y letra, pero lo que hacía él era dictar las epístolas, y se la dictaba ¿a quién? A un secretario, ¿sí? A una persona que lo asistía. Que es interesante en el caso de Sóstenes, que nos dice también allí en Hechos 18 que él era un dirigente de la sinagoga judía, ¿sí? Que incluso fue golpeado por otros hombres de la ciudad a causa de que había llevado a Pablo al tribunal de la ciudad. O sea, este hombre era enemigo de Pablo, pero termina siendo su secretario. Eso solamente lo hace la gracia de Dios. Amén. Todos nosotros éramos enemigos de Cristo y ahora, si verdaderamente somos cristianos, somos aquellos que deseamos sobre todas las cosas servirle a Él. Qué interesante esto. Así que este es el asunto y queda respondida la pregunta de quién escribió la epístola a los Corintios, ¿sí? ¿Quién la escribió? Ahora veamos algo que también es muy importante, ¿a quién se escribió esta carta? Se escribió a la iglesia en la ciudad de Corinto. También aclaro cosas fundamentales para algunos que tal vez aún no lo entienden. Las epístolas se llaman Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, porque hablan a grupos de personas de creyentes que estaban ubicados en una ciudad específica. No es que la denominación se llamara los Corintios, ¿no? Sí, Iglesia Bíblica de los Corintios, corporación, digamos, ¿sí? Sino que la iglesia de Dios, la iglesia que era salvada en un lugar, se congregaba en esa ciudad y se le conocía como la ciudad como los creyentes de esa ciudad. De los corintios eran de la ciudad de Corinto, los filipenses de la ciudad de Filipos, los romanos de la ciudad de Roma, ¿no es cierto? Si fuera hoy en día, alguien decía, y creo que acertadamente, que Dios no miraría a la iglesia, digamos, en Bogotá, como la cantidad de pequeñas iglesias que hay en muchos lugares que predican verdaderamente el evangelio, sino como la iglesia de los bogotanos, o sea, donde está la iglesia en Bogotá. Muy importante eso. Ahora bien, entendamos qué tipo de ciudad era Corinto. Entonces allí hay un mapa, si me das la siguiente. También me interesa esto, a algunos de pronto les parecerá muy obvio lo que vamos a decir, pero me gusta que se ubique. Porque sé que a veces hermanos piensan que Roma queda por allá en Estados Unidos y que Grecia queda por allá en China, ¿sí me entienden? Es importante, yo creo que también ubicar esto, es algo interesante, ¿no es cierto? Vemos que la Tierra Santa queda a este lado, aquí está Jerusalén, ¿sí? Es donde se desarrolla la mayoría del ámbito bíblico, ¿sí? En esta parte que se llama Canaán, Tierra Santa, Israel, Palestina, ¿sí? Este sector acá no tengo con qué marcar, pero ustedes ahí me van entendiendo, ¿listo? Acá queda Roma, esa se llama la bota itálica, eso queda en Europa,
Italia, lo que es hoy Italia, y Roma sigue siendo la capital de Italia. Este era el gran imperio, ¿no? El gran imperio de la antigüedad era Roma. Roma no solamente era una ciudad, sino era un imperio, ¿sí? Un imperio es una nación que domina sobre otras, básicamente, como para definirlo muy, muy sencillamente, una nación que tiene el poder de gobernar o de colonizar a las demás. Y eso era lo que hacía el imperio romano. Y Corinto queda acá en Grecia. Grecia es acá. Esto es Roma, Italia, Grecia y aquí la tierra de Palestina. Pablo está escribiendo desde Asia, que es acá. Aquí queda Éfeso, ¿sí? En esta región, ¿sí? Entonces, miren, él está escribiendo desde acá. Corinto queda acá en Grecia. Y allí queda Roma y aquí queda Jerusalén y la tierra que ahorita se conoce como Tierra Santa. Entonces, ¿dónde está ubicada Corinto? Pues en Grecia. Sin embargo, era una ciudad que más que estar entregada completamente a la cultura griega, lo que vemos era que era una ciudad romana. ¿Por qué? Porque estaba bajo la cultura y la influencia romana. De hecho, los romanos destruyeron Corinto muchos años antes de que Pablo escribiera la carta y decidieron reconstruirla. ¿Por qué? Porque si usted nota la parte estratégica, Corinto queda en la mitad entre Italia, Roma y Asia y Tierra Santa, ¿sí? Palestina. Entonces era un puerto comercial, era un lugar donde había mucho comercio, donde pasaba todo para ir de un lugar a otro. Entonces ellos decidieron reconstruirla. Esos son datos que son interesantes, no necesariamente son muy importantes para comprender el mensaje de la escritura, de la epístola, pero me gusta que lo entiendan. Si hay algo que es importante que ustedes entiendan. Al ser una ciudad comercial, era una ciudad muy próspera, pero la prosperidad no significa bendición necesariamente. Y si alguna ciudad, digamos en la antigüedad, demostraba que ser próspero no significaba ser bendecido, era la ciudad de Corinto, porque era una ciudad extremadamente inmoral, pero muy, muy inmoral. Todo lo que ustedes se puedan imaginar pasaba allí. Pues imagínense, una ciudad pagana, bajo la influencia romana, que los romanos no eran unas joyitas. Los griegos tenían una cantidad de confusiones en su cabeza con las filosofías que manejaban, filosofías paganas. Ellos creían en deidades y cosas raras, ¿sí? Fuera de eso, ahí se confluían una cantidad de culturas porque todo el mundo pasaba por ese lado. Pasaban con plática porque todo el mundo iba a comercial. Entonces era una ciudad supremamente podrida, es lo que podrían decir. La iglesia de Corinto, que hubiera una iglesia en Corinto, era una muestra de la gracia de Dios. Alguien decía, no es el lugar que uno escogería para plantar una iglesia, ¿sí? Usted no diría, yo voy a plantar una iglesia en el peor lugar que vemos en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestro momento. Corinto era así. Solo dos cositas para entender el grado de corrupción que había, moral que había en Corinto. La primera es que cuando alguien en su época, en la época de Corinto, quería referirse o quería decir que quería hacer algo bien pervertido, bien malo, decía vamos a corintiarizar. Corintiazar. Bueno, ustedes me entienden. O corintiar, algo así. O sea, ¿sí me entienden el grado de corrupción que había, que la gente asociaba a Corinto con las peores perversiones? Cuando alguien decía, vamos a degenerarnos, vamos a pervertirnos, decía, vamos a corintiarizar. O sea, que eso ya nos habla de lo pervertidos que eran. Y segundo, tradicionalmente ellos tenían allí un templo a Afrodita, donde dicen los eruditos había un culto de prostitución sagrada. Aproximadamente 1000 prostitutas que creían que a través de entregarse a cualquier hombre estaban adorando a sus dioses paganos. Entonces ese era el tipo de ciudad en la cual estaba la iglesia de Corinto. Era extremadamente inmoral. Allí se conjugaban todos los vicios e inmoralidades. Así que estando esta iglesia en medio de una cultura enormemente pervertida, esto pues no dejaba de afectarla. O sea, no podemos decir que Corinto fuera una iglesia que estuviera completamente aislada de su cultura y de su momento. Y aquí hay algo interesante que nosotros también debemos entender, porque debemos ir contemporizando este tema a nosotros, ¿sí? La influencia de la cultura local siempre ha sido un peligro para la iglesia, ¿sí? Hasta los que creemos que no tenemos algún grado de influencia de nuestra cultura pervertida, no dejamos de asumir ciertas cosas y ciertos pensamientos. El problema de la iglesia siempre ha sido tratar de cristianizar, entre comillas, cristianizar
la cultura del momento y adaptarla a la iglesia para que supuestamente, como aducen hoy en día, ganar a las personas para Cristo o por lo menos no causar o no ser rechazadas en medio de su sociedad. Eso ha sido un gran problema en medio de la iglesia o en la iglesia a lo largo de la historia. Y lo vemos, ¿no? Nos luchamos con eso. La mayoría de iglesias hoy en día, de iglesias evangélicas, están completamente influenciadas por su cultura. Ellos asumen que ciertas prácticas, incluso aquellas que aducen al Espíritu Santo, son cosas excepcionales, pero si uno va a ver, simplemente son cosas de la cultura, de la superstición popular, adaptadas al cristianismo. Y eso es completamente malvado, ¿sí? Ese tipo de mezclas no agrada a Dios. Y eso le estaba pasando a la cultura, a la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo tiene que escribirles esta carta. Y ahí viene la siguiente pregunta. Si quieres volver a la anterior, por favor. ¿Por qué se escribió esta carta? La tercera pregunta. ¿Por qué? Bueno, Pablo se enteró de los desórdenes que se estaban presentando en la iglesia. Y se enteró cómo, por medio de la familia de un miembro de Corinto, de la iglesia de Corinto que se llamaba Cloe. Primera de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea que Pablo se había enterado que la cosa no estaba bien después de que él salió. Que la iglesia estaba permitiendo muchas cosas malas. Y en ese sentido Pablo tiene que escribirles, ¿sí? Ahora, algo que yo quiero anotar ahí y me parece muy interesante es que hubo preocupación en la iglesia y la iglesia no se cayó, sino que una familia, y se refiere a ella como Clo, como los de Cloe, la casa, la familia de Clo, que seguramente era un miembro de la iglesia en Corinto, fue y avisó ¿a quién? A Pablo, ¿sí? Porque algunos piensan que es gran virtud callarse. Algunos piensan que frente a las dificultades que hay en la iglesia, lo mejor que se puede hacer es simplemente callar o ser indiferente. Pero me parece que aquí también hay una enseñanza. Y es el hecho de que estos hermanos, pues seguramente no se pusieron a regar el chisme como algunos harían, ¿no? Porque algunos sí comentan, pero le comentan a los que no le deben comentar. Sino que fueron directamente ¿a quién? A Pablo, que era quien había fundado la iglesia y tenía cierta autoridad sobre esa congregación. Entonces ellos fueron, no fue que fueron allá de informantes, ni les faltaba amor, sino que más bien el amor que ellos tenían por la iglesia, al ver tanto desorden, los movió a avisarle ¿a quién? A Pablo, que estaba lejos de ellos, ¿sí? Entonces, también sabemos que, primero que todo, Pablo se enteró de los desórdenes que había en Corinto, primero que todo porque los de Cloe le informaron, pero también había una carta que los corintios le habían enviado a él con muchas interrogantes e inquietudes. Así que la epístola a los corintios, la primera epístola a los corintios es respuesta a esa carta también que los corintios le habían escrito a él con algunas inquietudes. Ahora, cuando uno escribe porque está inquieto con algo, es porque algo está mal, ¿sí me entiende? Uno no pregunta algo si tiene claridad o todo se está haciendo bien. Ellos tenían esa inquietud y por eso le escriben al apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué se escribió esta carta? Pues al Pablo enterarse de todos los desórdenes que estaban pasando en esta congregación, ¿sí? Veamos la cuarta pregunta, despejemos la cuarta pregunta. ¿Para qué se escribió? Y esta es muy importante también. Bueno, se escribió tanto para corregir desórdenes que se presentaban en la iglesia como para responder a inquietudes que ellos tenían en diferentes asuntos, ¿sí? Se escribió tanto para corregir desórdenes que se presentaban en la iglesia, como para responder a inquietudes que ellos tenían en diferentes asuntos, ¿sí? Eran muchos los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Y debemos entender que, aunque Corinto destacaba por los problemas que tenía, no era la única iglesia que tenía problemas, ¿sí? Por eso les digo que a mí, algo que me cautiva del estudio de la iglesia de Corinto y de la epístola, es que noto algo muy interesante, y sobre eso va a ir también enfocada la predicación de hoy. Y es que a pesar de que una iglesia enfrente problemas, no quiere decir que la gracia de Dios no esté con ella, ¿sí? Tenemos que quitar un poquito ese mito de que una iglesia del Señor, una iglesia bíblica, una iglesia de Cristo es una iglesia donde no pasa absolutamente nada y todos los hermanos son como ángeles, ¿no? Comentaba algo que me dijo mi pastor hace muchos años y me parece muy cierto. Cuando tú llegas a la iglesia,
todo el mundo lo ves como que, como un ángel, ¿no es cierto? Pero con los años uno va viendo que les van saliendo cachos y cola, ¿no es cierto? ¿Por qué? No porque sean diablos, no estoy diciendo eso, sino porque empieza uno a ver los errores de los hermanos. Miren, si ustedes quieren vivir un cristianismo falso, solo limítense a ir a la iglesia, sentarse e irse. Van a estar muy cómodos, no van a tener problema con nada, pero ustedes posiblemente no sean verdaderos creyentes. Porque no puede haber esa indiferencia en el corazón de un verdadero creyente. Ahora, por otro lado, si usted es un hijo de Dios y quiere vivir la vida cristiana, va a tener que involucrarse con una congregación. ¿Y sabe qué significa involucrarse con una congregación? Involucra empezar a ver los problemas de otros y que los otros vean los problemas que nosotros tenemos. Que empiecen a notar nuestras faltas y que nosotros empecemos a ver las faltas en los demás hermanos. ¿Sí? Yo les amo a ustedes, hermanos, pero al ser pastor empiezo o sé y conozco en gran parte, en gran medida, las dificultades, los problemas y los pecados de muchos. Y obviamente eso me debe motivar más a amarlos, no otra cosa. Cuando usted se acerca a la iglesia también empieza a darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿sí? Si usted quiere vivir un idilio utópico, raro, extraño, donde todo sea, no sé, celestial, creo que usted se está delirando, porque mientras estemos en la tierra vamos a tener que lidiar con los pecados de otros. Y siempre lidiaremos con los pecados de otros, sea afuera o dentro de la iglesia. Yo creo que es mejor dentro de la iglesia con aquellos que son cristianos, ¿sí? Mira, al fin y al cabo los pecados de los cristianos Dios los corregirá tarde que temprano. Los pecados de los incrédulos no van a ser corregidos. Entonces, hermanos, veamos los graves problemas que tenía la iglesia de Corinto rápidamente, ¿sí? Eran muchos los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Las demás iglesias neotestamentarias también tenían problemas. De hecho, muchas de las epístolas fueron escritas en respuesta a los problemas que ellos tenían, también para corregirlos. Pero algunos de los problemas que tenía la iglesia de Corinto pueden ser divididos en tres grandes grupos. Lo primero es que tenían problemas personales, o sea, sus relaciones estaban afectadas. Había relaciones dañadas dentro de la iglesia. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en el capítulo 1, si usted lo estudia, lo vamos a estudiar, habían divisiones entre los hermanos. Ellos habían creado bandos alrededor de determinados maestros. Es chistoso que los maestros no eran los que promovían la división. Ellos no decían, venga, Pablo no decía, venga, háganse, o Apolo se decían, háganse alrededor mío porque ustedes son míos. No, ellos no decían nada de eso, era la misma gente. Los de Corinto eran tan, no sé cómo decirlo, tan fregados, que hasta cuando no había razones para dividirse, ellos se las inventaban. Porque no eran los maestros los que estaban promoviendo la división, sino eran ellos mismos. Querían hacer bandos porque se creían mejores que otros. Entonces algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y como lo vamos a ver cuando vayamos allá, algunos decían, yo soy de Cristo. Y a mí me parece chistoso porque esos que decían que yo soy de Cristo no eran más espirituales. Simplemente usaban el nombre del Señor en vano para excusar sus divisiones. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces cuando hay discusiones con hermanos dicen, no, yo soy del Señor, pero uno se da cuenta que están en la misma tónica de disputa que los demás, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ellos tenían divisiones profundas. Miren, tenían divisiones tan profundas y disputas tan grandes entre ellos que algunos de ellos estaban llevando ante los tribunales mundanos. O sea, en vez de resolver sus problemas como hermanos en Cristo, con perdón, con diálogo, ¿sí?, con corrección dentro de la iglesia, ellos estaban llevando sus problemas a los tribunales del mundo y Pablo los reprende fuertemente por eso. Y eso lo puede ver usted en el capítulo 6. ¿Sí? Ellos estaban en unas disputas fuertes. Había indiferencia y desprecio hacia los pobres en la congregación, y eso sobre todo se manifestaba en el capítulo 11, lo vemos en la cena del Señor, ¿sí? Estos hermanos habían tomado la cena del Señor como un buffet, como un evento social, ¿sí? Es cierto que habían ágapes en la iglesia primitiva, cenas de amor, pero ellos tomaban estas supuestas cenas de amor y las hacían algo completamente desordenado. Entonces cada uno chicaneaba con lo que tenía, los que tenían más plata llevaban tremendos manjares y a los pobres los dejaban y los aislaban y los veían como poca cosa. Así que también había desprecio hacia los pobres en la iglesia de Corinto. También vemos que muchos de estos hermanos eran tacaños y negligentes para ofrendar. Esto lo vemos en el capítulo 16 y nos lo confirma 2 de Corintios capítulo 8.
Básicamente, Pablo los amonesta en 1 Corintios a que ellos aparten para las ofrendas, especialmente para hermanos necesitados en la ciudad de Jerusalén. Y cuando va a 2 Corintios uno se da cuenta que después, mucho tiempo después, se habían hecho los de las gafas, los de la vista gorda. Ellos no habían recogido nada y Pablo tiene que exhortarlos. Eran tacaños, eran tacañitos estos hermanos. Y Pablo tiene que exhortarles, corregirles, ¿sí? También aparte de esos problemas en las relaciones personales, ellos tenían problemas con la conducta sexual, lo cual era grave. Al estar en medio de una cultura tan supremamente pervertida sexualmente, no había dejado de afectar esto a la iglesia, ¿sí? Y como que todavía ellos aceptaban ciertas cosas. Uno de los grandes ejemplos de esta con mala conducta sexual era que ellos aceptaban el pecado de algunos miembros de la congregación. Y nos habla en el capítulo 5 de aquel personaje que, siendo miembro de la iglesia, estaba teniendo una relación con su madrastra, ¿sí? Pablo se aterra y le dice, es que eso no lo hacen ni los mundanos, ¿sí? Y ustedes creen que es normal que lo acepten dentro de la comunidad, y dice, expúlsenlo, sáquenlo, ¿sí? Entonces, vemos que se aceptaban ciertas conductas sexuales que su cultura aceptaba y ellos de cierta manera la estaban permitiendo dentro de la congregación. Ahora, otro lado, algunos hermanos estaban tan asustados con el asunto de la inmoralidad sexual que se fueron al otro extremo. Y dijeron, no, definitivamente el sexo es malo, ¿sí? Nada que ver. Entonces ya no tenían relaciones sexuales en su matrimonio. Intimidad con sus esposos y esposas. Y entonces Pablo escribe el capítulo 7 y les dice, eso ustedes no lo deben hacer porque eso no es espiritual, no crean que eso es mejor, ¿sí? Y entonces allí les habla de las relaciones íntimas en el matrimonio como algo santo y algo que Dios ordena a las parejas, ¿sí? A los matrimonios, ¿sí? Entonces, estos problemas estaban allí. Ahora, había otra tercera categoría de problemas. Ellos tenían problemas en cuanto al orden en la iglesia y el culto a Dios. Ya vimos que tenían relaciones personales dañadas, ¿sí? Una iglesia donde habían bandos, algunos se creían mejor que otros, ¿sí? Una iglesia donde se despreciaba a los pobres cuando la iglesia debe manifestar ese amor, especialmente a la gente necesitada. Es decir, era un desastre, ¿sí? También tenían problemas, eran tacaños, tenían problemas en la conducta sexual, algunos pecados eran permitidos y otros se iban al extremo y se volvían como ascetas allí y estaban también pecando en eso. Pero también tenían problemas en cuanto al orden en la iglesia y el culto a Dios. Se les había infiltrado el feminismo. Eso lo vemos en el capítulo 11, ¿sí? Había una mala concepción de las distinciones entre géneros. Y esto llevaba a las mujeres de la iglesia a no sujetarse a la autoridad. Y ahí es cuando vemos que Pablo habla del velo, que no está diciendo que las mujeres tengan que usar un trapo en la cabeza, sino que está hablando de la autoridad que ellas deben tener o estar bajo la autoridad. De los varones en la cuestión de la iglesia y de sus esposos en la cuestión de su hogar, ¿sí? Y eso no estaba sucediendo, entonces tenían problemas de feminismo en la congregación. Hacían mal uso de los dones espirituales. Algo interesante es que si en una iglesia tan pecaminosa, todavía abundaban en dones espirituales. Hay algunos que piensan que ciertas manifestaciones espirituales los hacen más espirituales, más mejores iba a decir, pero no. Los hacían como mejores frente a los demás, ¿no? Entonces, usted lo ve, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? El que parece que vuela, que camina por encima del piso y que tiene un ámbito así, todo... místico y supersticioso y es una persona que nunca es tentada y aparte eso ora por las personas, la gente se cae. Ese es muy espiritual. Y aquí vemos que en el caso de los corintios ellos tenían muchos dones, pero nada que ver. Dios estaba molesto con ellos por su pecado, ¿sí? Y en este caso Pablo tiene que corregirles porque habían hecho de los cultos un completo desorden. Usaban los dones de forma indebida. Eran muy desordenados en el culto. Eso lo vemos en los capítulos 12 y en el capítulo 15. Además eran descuidados respecto al ejemplo que debían dar a los creyentes más inmaduros, ¿sí? Y es el caso de la confusión que había respecto a lo comer lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8. Ellos faltaban al amor porque aunque Pablo les explica que comer algo que se ha sacrificado a ídolos, en su cultura pagana ellos
sacrificaban animales y los ofrecían a sus dioses, y esa carne era vendida para que la gente la consumiera. Pablo les dice, un filete consagrado a los ídolos es igual que un filete no consagrado a los ídolos. Igual es un filete, cómaselo, ¿sí? O sea, se los digo en palabras, ¿no? Porque alguna vez, y aún una vez, hermano, en la iglesia, ay, ¿será que eso me lo como y me da mal, me sienta mal? ¿Sí? Como que todavía creen en ese tipo de supersticiones. Pablo dice, no, eso no tiene nada que ver, pero ojo, no lo hagan de una forma que pueda ser tropezadero para aquellos que apenas están comenzando en el camino del evangelio. O sea, ellos eran de ese tipo de cristianos que dicen, yo tengo libertad en Cristo, hago lo que quiera, ¿sí? Igual no es pecado. Y Pablo les dice, sí, hay cosas que necesariamente no son pecaminosas, pero usted, su actitud las puede convertir en pecado. ¿Por qué? Por su falta de amor. Estos hermanos nuevos venían de una cultura paganizada, y al ver a un creyente comiendo carne sacrificada a los ídolos, ellos podrían pensar que no estaba mal tampoco sacrificar carne a los ídolos. Entonces por eso el Pablo les dice, tengan cuidado. Era esa falta de amor en los corintios, ¿sí? Y vemos que muchos de ellos despreciaban la autoridad de Pablo, y por eso Pablo tiene que dedicar parte de un capítulo a defender su ministerio y la labor que Dios le ha mandado a hacer allá, porque despreciaban en cierta medida la autoridad. Así que vemos que hay muchos problemas, hay más problemas en la iglesia de Corinto. Creo que Corinto no es la iglesia de la cual uno quisiera hacerse miembro, ¿sí? Sin embargo, Pablo no les dice huyan de esa congregación, les dice quédense ahí, únanse, todos ustedes son miembros los unos de los otros, porque eso lo dice el libro de la epístola de Corintios. Les está diciendo, afronten los problemas juntos, háganlo porque ustedes son la iglesia de Dios. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios. Alguien dijo alguna vez, gracias a Dios los corintios fueron tan carnales, porque gracias a ellos sabemos cómo tratar cada uno de estos asuntos en la iglesia. Note que hasta las cosas malas Dios las puede usar para algo bueno, ¿sí? Y aunque el pecado de los corintios fue juzgado por Dios y corregido a través del apóstol Pablo, sabemos que eso sirvió para que nosotros ahorita tengamos detalles sobre ciertas conductas en las cuales debemos tener cuidado. ¿Cuál es el tema entonces? En una frase del libro de Primera de Corintios, ¿me das la última, por favor? Esa. Podríamos resumirlo así: la conducta cristiana frente a la iglesia, el hogar y el mundo. Note, todas las epístolas son doctrinales y teológicas, pero hay unas que se escribieron con el propósito de corregir errores doctrinales. La epístola de Corintios no se escribió tanto para corregir errores doctrinales, sino para corregir errores de conducta, o sea, es decir, de la forma de comportarse de los cristianos en la iglesia, en su hogar y frente al mundo, ¿sí? Por eso, aunque claro que hay mucha teología en la epístola de los Corintios y mucha doctrina, se usa la doctrina para corregir asuntos de conducta. El punto es que Pablo aquí quiere corregir asuntos de conducta en la iglesia de Corinto, ¿sí? ¿Qué nos va a enseñar esta epístola en síntesis? La epístola a los Corintios nos muestra que una iglesia local de Cristo puede llegar a enfrentar graves problemas, y también nos instruye acerca de cómo desde la sana doctrina bíblica podemos tratar con ello. Por eso esta serie le puse gracia y desafíos en la iglesia. La iglesia tiene desafíos, y los desafíos no es llegar a conseguir un templo más grande, o a ver si al fin levantamos grupo de alabanza, o a ver si de pronto el pastor adelgaza, o yo no sé qué cosas más, ¿sí? Esos no son los desafíos de la iglesia. Los desafíos de la iglesia son respecto al pecado, con lo cual pues tenemos que tratar todos los cristianos. Y ese pecado, cuando somos comunidad, afecta a toda la congregación. ¿Sí me hago entender? Si nosotros fuéramos aislados, el pecado solo nos afectaría a nosotros. Pero como Dios nos ha mandado a ser comunidad y somos comunidad, el pecado de unos afecta de cierta manera a otros. Pero también la oración y la corrección que algunos pueden hacer puede bendecir a toda la congregación. Hermanos, nos va a enseñar a tratar con asuntos graves en la iglesia, problemas graves en la iglesia. ¿Por qué nos debe interesar conocer y tomar en serio la enseñanza de Corintios? Y yo lo pongo de esta manera: porque siendo genuinos miembros de la iglesia de Cristo, siempre vamos a tener que lidiar con los problemas de la congregación a la que pertenecemos, ya que siempre estaremos involucrados con una iglesia local. ¿Saben por qué nos debe interesar mucho?
Porque si usted es cristiano, siempre va a tener que ver con una iglesia local. Y a donde usted vaya, siempre van a haber problemas. Siempre los van a haber. Así que usted puede tomar la actitud de un incrédulo y aislarse de la iglesia. Y decir, ya, usted ha visto mucha gente que dice, yo no en una iglesia porque ya me hirieron. Entonces uno puede comprender que los hirieron, pero no puede justificar eso. Porque eso no hace ni justifica que uno no sea parte de una congregación. ¿Sí me hago entender? De hecho, eso que me hirieron y no puede perdonar, yo creo que más bien demuestra que aunque sí lo hirieron, también él era un incrédulo. Y por eso le afectó tanto. O le afectó a ese punto. ¿Sí? El creyente le duelen las actitudes de sus hermanos. Aquí habían problemas. Yo estoy seguro que el hermano que llevó a otro al juzgado, ese que fue llevado al juzgado, no estaba contento con el otro. Sin embargo, Pablo no les dice, no, es que aquí, él les dice, tienen que resolver las cosas en amor. Básicamente el mensaje es con amor, y como la palabra de Dios enseña, ustedes deben estar juntos, unidos, deben acabar con eso, deben resolver sus conflictos. A mí no me interesa, Nain Arias, que me enseñen cómo vivir en el Ártico. ¿Saben por qué? Porque yo nunca voy a vivir en el Ártico. Si una persona no está involucrada con la iglesia, seguramente el mensaje de 1 Corintios no le va a llegar. Pero si usted es un hijo de Dios y está involucrado con la iglesia local, sabe que necesita comprender lo que dice 1 Corintios para poder aprender a manejar cada asunto, cada dificultad, cada problema moral, cada pecado allí que está en la iglesia, para que su congregación sea bendecida. La expectativa, hermanos, es que si asistimos al curso completo, pues el curso no es un curso, es una serie de predicaciones, ¿sí?, que vamos a dar los domingos durante mucho tiempo. Yo creo que nos vamos a demorar. Yo creería que lo que queda de este año, que prácticamente es casi todo, son 16 capítulos, y nosotros tenemos que verlos, vamos a irlos viendo, ¿sí? Habrá algunos que los tomemos más detalladamente y otros capítulos que los tomemos de una manera un poquito más extensa, ¿sí? Un poquito más ligera. Pero vamos a tratar de ver todo el libro de 1 Corintios, y lo vamos a hacer. Amén. Entonces, hermanos, si usted asiste a la iglesia como debe hacerlo cada día del Señor, yo estoy seguro que al finalizar usted va a ver la iglesia con otros ojos. Va a ver la iglesia con unos ojos de misericordia, con unos ojos de madurez, diría yo, ¿sí? No como aquel que está parado en un lado y cree que es superior moralmente, entonces se para a criticar todo lo que sucede en la iglesia, porque es que eso sí no saben, y eso sí, mejor dicho, terribles, en cambio yo sí sé, ¿sí? Como lo he visto en muchos casos. No, yo creo que el que estudia 1 Corintios, recibe la palabra de Dios en su corazón, se identifica con lo que pasa allá, porque aunque en nuestra iglesia no pasen todas estas cosas que pasaban en Corinto, no estamos exentos. Estas hermanas me ayudaron. Qué bien. Exentos de que esas cosas nos puedan llegar a suceder. Y debemos estar, ¿qué? Preparados, ¿sí o no? Preparados. Un cristiano verdadero es un cristiano combativo. Pero cuando hablo combativo no es el que se agarra con todo el mundo, sino combativo quiere decir un creyente que está preparado de corazón para manifestar amor aún en las circunstancias más extremas, más difíciles. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, si usted es cristiano va a tener que vérsela siempre con los cristianos. Aprenda cómo lidiar los problemas que hay en la iglesia con ellos, desde la óptica, ¿qué? Bíblica.